su presidente. A continuación, damos lectura al artículo del compañero Fidel publicado este sábado con el título Los héroes de nuestra época. Mucho hay que decir de estos tiempos difíciles para la humanidad. Hoy, sin embargo, es un día de especial interés para nosotros y quizás también para muchas personas. A lo largo de nuestra breve historia revolucionaria, desde el golpe artero del 10 de marzo de 1952 promovido por el imperio contra nuestro pequeño país, no pocas veces nos vimos en la necesidad de tomar importantes decisiones. Cuando ya no quedaba alternativa alguna, otros jóvenes de cualquier otra nación en nuestra compleja situación hacían o se proponían hacer lo mismo que nosotros. Aunque en el caso particular de Cuba, el azar, como tantas veces en la historia, jugó un papel decisivo. A partir del drama creado en nuestro país por Estados Unidos en aquella fecha, sin otro objetivo que frenar el riesgo de limitados avances sociales que pudieran alertar futuros de cambios radicales en la propiedad yanqui en que había sido convertida Cuba, se engendró nuestra revolución socialista. La Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, consolidó el poder de Estados Unidos como principal potencia económica y militar y convirtió a ese país, cuyo territorio estaba distante de los campos de batalla, en el más poderoso del planeta. La aplastante victoria de 1959, podemos afirmarlo sin sombra de chauvinismo, se convirtió en ejemplo de lo que una pequeña nación, luchando por sí misma, puede hacer también por los demás. Los países latinoamericanos, con un mínimo de honrosas excepciones, se lanzaron tras las migajas ofrecidas por Estados Unidos. Por ejemplo, la cuota azucarera de Cuba, que durante casi un siglo y medio abasteció a ese país en sus años críticos, fue repartida entre productores ansiosos de mercados en el mundo. El ilustre general norteamericano que presidía entonces ese país, Dwight D. Eisenhower, había dirigido las tropas coaligadas en la guerra en que liberaron, a pesar de contar con poderosos medios, solo una pequeña parte de la Europa ocupada por los nazis. El sustituto del presidente Roosevelt, Harry G. Truman, resultó ser el conservador tradicional que en Estados Unidos suele asumir tales responsabilidades políticas en los años difíciles. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que constituyó hasta fines del pasado siglo XX, la más grandiosa nación de la historia en la lucha contra la explotación despiadada de los seres humanos, fue disuelta y sustituida por una federación que redujo la superficie de aquel gran estado multinacional en no menos de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Algo, sin embargo, no pudo ser disuelto: el espíritu heroico del pueblo ruso, que unido a sus hermanos del resto de la URSS ha sido capaz de preservar una fuerza tan poderosa que junto a la República Popular China y países como Brasil, India y Sudáfrica constituyen un grupo con el poder necesario para frenar el intento de recolonizar el planeta. Dos ejemplos ilustrativos de estas realidades los vivimos en la República Popular de Angola. Cuba, como otros muchos países socialistas y movimientos de liberación, colaboró con ella y con otros que luchaban contra el dominio portugués en África. Este se ejercía de forma administrativa directa con el apoyo de sus aliados. La solidaridad con Angola era uno de los puntos esenciales del movimiento de países no alineados y del campo socialista. La independencia de ese país se hizo inevitable y era aceptada por la comunidad mundial. El Estado racista de Sudáfrica y el gobierno corrupto del antiguo Congo belga, con el apoyo de aliados europeos, se preparaban esmeradamente para la conquista y el reparto de Angola. Cuba, que desde hacía años cooperaba con la lucha de ese pueblo, recibió la solicitud de Agostinho Neto para el entrenamiento de sus fuerzas armadas que, instaladas en Luanda, la capital del país, debían estar listas para su toma de posesión oficialmente establecida para el 11 de noviembre de 1975. Los soviéticos, fieles a sus compromisos, les habían suministrado equipos militares y esperaban solo el día de la independencia para enviar a los instructores. Cuba, por su parte, acordó el envío de los instructores solicitados por Neto. El régimen racista de Sudáfrica, condenado y despreciado por la opinión mundial, decide adelantar sus planes y envía fuerzas motorizadas en vehículos blindados, dotados de potente artillería que, tras un avance de cientos de kilómetros a partir de su frontera, atacó el primer campamento de instrucción donde varios instructores cubanos murieron en resistencia. Tras varios días de combate sostenidos por aquellos valerosos instructores junto a los angolanos, lograron detener el avance de los sudafricanos hacia Luanda, la capital de Angola, a donde había sido enviado por aire un batallón de tropas especiales del Ministerio del Interior, transportado desde La Habana en los viejos aviones Britannia de nuestra línea aérea.
Así comenzó aquella épica lucha en aquel país de África Negra, tiranizado por los racistas blancos, en la que batallones de infantería motorizada y brigadas de tanques, artillería blindada y medios adecuados de lucha rechazaron a las fuerzas racistas de Sudáfrica y las obligaron a retroceder hasta la misma frontera donde habían partido. No fue únicamente ese año 1975 la etapa más peligrosa de aquella contienda. Esta tuvo lugar aproximadamente 12 años más tarde en el sur de Angola. Así, lo que parecía el fin de la aventura racista en el sur de Angola era solo el comienzo. Pero al menos habían podido comprender que aquellas fuerzas revolucionarias de cubanos blancos, mulatos y negros, junto a los soldados angolanos, eran capaces de hacer tragar el polvo de la derrota a los supuestamente invencibles racistas. Tal vez confiaron entonces en su tecnología, sus riquezas y el apoyo del imperio dominante. Aunque no fuese nunca nuestra intención, la actitud soberana de nuestro país no dejaba de tener contradicciones con la propia URSS, que tanto hizo por nosotros en días realmente difíciles, cuando el corte de los suministros de combustible a Cuba desde Estados Unidos nos habría llevado a un prolongado y costoso conflicto con la poderosa potencia del norte. Desaparecido ese peligro, no, el dilema era decidirse a ser libres o resignarse a ser esclavos del poderoso imperio vecino. En situación tan complicada como el acceso de Angola a la independencia, en lucha frontal contra el neocolonialismo, era imposible que no surgieran diferencias en algunos aspectos, de los que podían derivarse consecuencias graves para los objetivos trazados, que en el caso de Cuba, como parte en esa lucha, tenía el derecho y el deber de conducirla al éxito. Siempre que a nuestro juicio cualquier aspecto de nuestra política internacional podía chocar con la política estratégica de la URSS, hacíamos lo posible por evitarlo. Los objetivos comunes exigían de cada cual el respeto a los méritos y experiencias de cada uno de ellos. La modestia no está reñida con el análisis serio de la complejidad e importancia de cada situación, aunque en nuestra política siempre fuimos muy estrictos con todo lo que se refería a la solidaridad con la Unión Soviética. En momentos decisivos de la lucha en Angola contra el imperialismo y el racismo, se produjo una de esas contradicciones que se derivó de nuestra participación directa en aquella contienda y del hecho de que nuestras fuerzas no solo luchaban, sino que también instruían cada año a miles de combatientes angolanos a los cuales apoyábamos en su lucha contra las fuerzas pro-yanquis y pro-racistas de Sudáfrica. Un militar soviético era el asesor del gobierno y planificaba el empleo de las fuerzas angolanas. Discrepábamos, sin embargo, en un punto, y por cierto, importante: la reiterada frecuencia con que se defendía el criterio erróneo de emplear en aquel país las tropas angolanas mejor entrenadas a casi 1.500 kilómetros de distancia de Luanda, la capital, por la concepción propia de otro tipo de guerra, nada parecida a la de carácter subversivo y guerrillera de los contrarrevolucionarios angolanos. En realidad no existía una capital de la UNITA, ni Savimbi tenía un punto donde resistir. Se trataba de un señuelo de la Sudáfrica racista, que servía solo para atraer hacia allí las mejores y más suministradas tropas angolanas para golpearlas a su antojo. Nos oponíamos, por tanto, a tal concepto que más de una vez se aplicó, hasta la última, en la que se demandó golpear al enemigo con nuestras propias fuerzas, lo que dio lugar a la batalla de Cuito-Cuanavale. Diré que aquel prolongado enfrentamiento militar contra el ejército sudafricano se produjo a raíz de la última ofensiva contra la supuesta capital de Savimbi, en un lejano rincón de la frontera de Angola, Sudáfrica y la Namibia ocupada, hacia donde las valientes fuerzas angolanas, partiendo de Cuito-Cuanavale, antigua base militar desactivada de la OTAN, aunque bien equipadas con los más nuevos carros blindados, tanques y otros medios de combate, iniciaban su marcha de cientos de kilómetros hacia la supuesta capital contrarrevolucionaria. Nuestros audaces pilotos de combate los apoyaban con los MiG-23 cuando estaban todavía dentro de su radio de acción. Cuando rebasaban aquellos límites, el enemigo golpeaba fuertemente a los valerosos soldados de la FAPLA con sus aviones de combate, su artillería pesada y sus bien equipadas fuerzas terrestres, ocasionando cuantiosas bajas en muertos y heridos. Pero esta vez se dirigían en su persecución de las golpeadas brigadas angolanas hacia la antigua base militar de la OTAN. Las unidades angolanas retrocedían en un frente de varios kilómetros de ancho, con brechas de kilómetros de separación entre ellas. Dada la gravedad de las pérdidas y el peligro que podía derivarse de ellas, con seguridad se produciría la solicitud habitual del asesoramiento al presidente de Angola para que apelara al apoyo cubano, y así ocurrió.
La respuesta firme esta vez fue que tal solicitud se aceptaría solo si todas las fuerzas y medios de combate angolanos en el Frente Sur se subordinaban al mando militar cubano. El resultado inmediato fue que se aceptaba aquella condición. Con rapidez se movilizaron las fuerzas en función de la batalla de Cuito-Cuanavale, donde los invasores sudafricanos y sus armas sofisticadas se estrellaron contra las unidades blindadas, la artillería convencional y los MiG-23, tripulados por los audaces pilotos de nuestra aviación. La artillería, tanques y otros medios angolanos ubicados en aquel punto que carecían de personal, fueron puestos en disposición combativa por personal cubano. Los tanques angolanos que en su retirada no podían vencer el obstáculo del caudaloso río Quebe al este de la antigua base de la OTAN, cuyo puente había sido destruido semanas antes por un avión sudafricano sin piloto cargado de explosivos, fueron enterrados y rodeados de minas antipersonal y antitanques. Las tropas sudafricanas que avanzaban se toparon a poca distancia con una barrera infranqueable contra la cual se estrellaron. De esa forma, con un mínimo de bajas y ventajosas condiciones, las fuerzas sudafricanas fueron contundentemente derrotadas en aquel territorio angolano. Pero la lucha no había concluido. El imperialismo, con la complicidad de Israel, había convertido a Sudáfrica en un país nuclear. A nuestro ejército le tocaba por segunda vez el riesgo de convertirse en un blanco de tal arma. Pero ese punto, con todos los elementos de juicio pertinentes, está por elaborarse y tal vez se pueda escribir en los meses venideros. ¿Qué sucesos ocurrieron anoche que dieron lugar a este prolongado análisis? Dos hechos, a mi juicio, de especial trascendencia. La partida de la primera brigada médica cubana hacia África a luchar contra el ébola. El brutal asesinato en Caracas, Venezuela, del joven diputado revolucionario Robert Serra. Ambos hechos reflejan el espíritu heroico y la capacidad de los procesos revolucionarios que tienen lugar en la patria de José Martí y en la cuna de la libertad de América, la Venezuela heroica de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Cuántas asombrosas lecciones encierran estos acontecimientos. Apenas las palabras alcanzan para expresar el valor moral de tales hechos ocurridos casi simultáneamente. No podría jamás creer que el crimen del joven diputado venezolano sea obra de la casualidad. Sería tan increíble y de tal modo ajustado a la práctica de los peores organismos yanquis de inteligencia, que la verdadera casualidad fuera que el repugnante hecho no hubiera sido realizado intencionalmente, más aún cuando se ajusta absolutamente a lo previsto y anunciado por los enemigos de la revolución venezolana. De todas formas, me parece absolutamente correcta la posición de las autoridades venezolanas de plantear la necesidad de investigar cuidadosamente el carácter del crimen. El pueblo, sin embargo, expresa conmovido su profunda convicción sobre la naturaleza del brutal hecho de sangre. El envío de la primera brigada médica a Sierra Leona, señalado como uno de los puntos de mayor presencia de la cruel epidemia de ébola, es un ejemplo del cual un país puede enorgullecerse, pues no es posible alcanzar en este instante un sitial de mayor honor y gloria. Si nadie tuvo la menor duda de que los cientos de miles de combatientes que fueron a Angola y a otros países de África o América prestaron a la humanidad un ejemplo que no podrá borrarse nunca de la historia humana, menos dudaría que la acción heroica del ejército de batas blancas ocupará un altísimo lugar de honor en esa historia. No serán los fabricantes de armas letales los que alcancen merecido honor. Ojalá el ejemplo de los cubanos que marchan al África prenda también en la mente y el corazón de otros médicos en el mundo, especialmente de aquellos que poseen más recursos, practiquen una religión u otra, o la convicción más profunda del deber de la solidaridad humana. Es dura la tarea de los que marchan al combate contra el ébola y por la supervivencia de otros seres humanos, aún al riesgo de su propia vida. No por ello debemos dejar de hacer lo imposible por garantizarle a los que tales deberes cumplan el máximo de seguridad en las tareas que desempeñen y en las medidas a tomar para protegerlos a ellos y a nuestro propio pueblo de esta u otras enfermedades y epidemias. El personal que marcha al África nos está protegiendo también a los que aquí quedamos, porque lo peor que puede ocurrir es que tal epidemia u otras peores se extiendan por nuestro continente o en el seno del pueblo de cualquier país del mundo donde un niño, una madre o un ser humano pueda morir. Hay suficientes médicos en el planeta para que nadie tenga que morir por falta de asistencia. Es lo que deseo expresar. Honor y gloria para nuestros valerosos combatientes por la salud y la vida. Honor y gloria para el joven revolucionario venezolano Robert Serra junto a la compañera María Herrera.
Estas ideas se las escribí el 2 de octubre cuando supe ambas noticias, pero preferí esperar un día más para que la opinión internacional se informara bien y pedirle a Granma que lo publicara el sábado. Fidel Castro Ruz, octubre 2 de 2014, 8:47, pasado meridiano. Las estrategias del gobierno venezolano para luchar contra la inseguridad y el contrabando comienzan a dar resultados. Así lo aseguraron este sábado autoridades de esa hermana nación. De acuerdo con Vladimir Padrino, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta la fecha se han incautado más de 6 millones de litros de combustible. Para ello fue preciso bloquear las zonas fronterizas y controlar estrictamente la movilización del carburante en el interior del país. Según el funcionario, como parte del plan Contrabando Cero, se han retenido más de 3.000 toneladas de materiales estratégicos, entre ellos cemento. Esfuerzos similares en la esfera de los alimentos han permitido recuperar más de 5.000 toneladas de productos y reducir pérdidas multimillonarias. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este sábado a sus compatriotas acudir mañana a las urnas, votar con conciencia y pensar en el futuro del país. Mientras, dos nuevos sondeos aseguran un incremento en la intención de voto por la mandataria. La candidata del Partido de los Trabajadores obtendrá 44% de las papeletas, de acuerdo con pronósticos de la encuestadora Datofila. Por su parte, la agencia Ibope calcula que alrededor de 46% de los electores la escogerá para pasar a una segunda vuelta. Según los mismos sondeos, la ecologista Marina Silva del Partido Socialista, que hace un mes parecía la rival más fuerte para Rousseff, cayó a 24%. De esta forma fue superada a 2 puntos porcentuales por el candidato del Partido de la Socialdemocracia brasileña, Aécio Neves. La primera persona en ser diagnosticada con el virus del ébola en suelo estadounidense se encuentra en estado grave, según fuentes del hospital donde es atendido. En un comunicado, la institución dio a conocer que Eric Duncan, quien viajó de Liberia a Texas a fines de septiembre, se encuentra en estado crítico. La declaración ocurrió luego de que las autoridades norteamericanas afirmaran que ninguna de las personas que estuvieron en contacto directo con el paciente ha manifestado síntomas de estar infectado con el virus del ébola. Mientras tanto, el portavoz del Pentágono mencionó que el secretario de Defensa aprobó un envío potencial de 4.000 soldados a Liberia como parte de un plan asistencial contra el letal virus. El primer bebé del mundo engendrado por una mujer con útero trasplantado fue dado de alta hospitalaria este fin de semana junto a su madre de 36 años. Médicos de la Universidad de Gotemburgo en Suecia afirman que ambos se encuentran en buen estado de salud. 2 semanas antes de la fecha prevista nació por cesárea este sano bebé. Los médicos del Hospital Universitario de Gotemburgo habían trasplantado un útero a la madre. Por ello, su nacimiento es todo un hito en la historia de la medicina. El resultado de más de 15 años de investigación, padres y médicos se congratulan. La madre, una sueca de 36 años que quiere permanecer en el anonimato, nació sin útero pero con ovarios funcionales. 1 año después del trasplante se quedó embarazada de su marido tras una fecundación in vitro. El equipo del profesor Brandstrom ya ha trasplantado otros 7 úteros con éxito. Otras 2 mujeres están embarazadas en el 6º mes. Saludos amigos del deporte. El líder ciego de Ávila extendió esta tarde a 8 su cadena de éxitos al disponer de Matanzas. En tanto el espirituano Ismael Jiménez pintó de blanco a Artemisa al continuar este sábado la Serie Nacional de Béisbol. Los Tigres aventajaron a los Cocodrilos 6-4 en desafío donde Joel Bifis despachó el cuadrangular número 199 de su carrera, además de impulsar 3 para su equipo. Denis Castillo, con relevo de 3 entradas con 1 limpia y 4 hits, llevó a su expediente el éxito. Joan Higuera encajó su primer revés al permitir 4 limpias en 5 2/3. Ismael Jiménez dio una clase magistral de picheo, con trabajo completo, solo 5 indiscutibles, 8 ponches y 2 boletos para blanquear a los cazadores. El choque se decidió en el 7º al marcar los gallos todas sus carreras. Jorge Enrique Mendoza impulsó 2 por los ganadores, al tiempo que Yulieski González caía derrotado. Las Tunas, con ataque de 12 imparables, fue superior a la Isla 6-2 en juegos sin errores. Otro relevista, Josbel Alarcón, fue triunfador esta tarde, mientras que el cerrador Carlos Juan Viera se llevó su tercer salvamento. Los 3 primeros en la tanda tunera, Larduet Kiala y Daniel Castro, batieron 2 hits cada uno.
Villa Clara volvió a patinar, esta vez 8-4 frente a Mayabeque en el Sandino. Los de Rigoberto Madera marcaron racimo decisivo de 5 en el quinto, con vuelacercas de Danger Guerrero, quien impulsó 4. Sergio Luzardo marcó su primera raya en el casillero de los triunfos y Marlon Romero también su primera, pero en el de las derrotas. Cienfuegos anotó 6 veces en los últimos 2 episodios, pero se quedó corto para sucumbir frente a Guantánamo 10-7, en desafío donde se conectaron 25 imparables, 14 de ellos por los triunfadores. Dispararon 3 indiscutibles, Julio Pablo Martínez, que sigue muy bien, y Robert Luis Delgado. Este último remolcó 4 para los indios. En el Cándido Industriales volvió al sendero de las victorias al disponer de Camagüey, que se hundió más en el sótano. El encuentro finalizó 3-2, ganó Jan Rendón y perdió Frank Madan con salvamento de Joandri Portal. El juego Holguín y Santiago de Cuba está en desarrollo en estos momentos. En el sexto, Santiago va adelante 1-0. En otros temas, el gran maestro cubano Leinier Domínguez se inclinó su rey hoy en 40 movidas frente a su homólogo ruso Sergei Karyakin en la tercera ronda del Gran Prix Mundial de Ajedrez que se disputa en Bakú. Leinier suma solo un punto con 2 tablas y un fracaso y mañana será rival del israelí Boris Gelfand. Y Cuba debutará contra Trinidad y Tobago este domingo en el inicio de la Copa Panamericana de Voleibol Sub-23, rama masculina, que tendrá su sede en la Ciudad Deportiva. Y de último minuto llegó a la patria el granmense Alfredo Despaine, de gran actuación en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol. Deportes, emisión estelar. En el Centro de Electromedicina de Las Tunas se han recuperado 79 riñones artificiales. La iniciativa contribuye a la estabilidad de los servicios de hemodiálisis pertenecientes a las provincias del centro y oriente del país. Desde el 2006, en el Centro de Electromedicina de Las Tunas, se garantiza la recuperación de riñones artificiales pertenecientes a centros hospitalarios de varias provincias del país. La rehabilitación de los equipos inició gracias a una exitosa alternativa impulsada por técnicos e ingenieros de la institución para mantener cada 2 días los servicios de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal crónica. Hasta septiembre del presente año, en el centro se repararon equipos provenientes de las provincias de Guantánamo, Holguín y Ciego de Ávila. En el Centro de Electromedicina de Las Tunas se recuperan también equipos de esterilización e imaginología, sillones dentales, camillas y sillas de ruedas. Reinier Pupo y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí reabrió el acceso a los acompañantes de los pasajeros, según reflejaron hoy diversos medios de prensa. El acceso a las salas de espera de acompañantes de los pasajeros que acuden a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí quedó reabierto. En el segundo semestre del 2013 se inició una reparación capital prohibiéndose el acceso de los acompañantes para facilitar la actividad constructiva y brindar más espacio de desplazamiento a los pasajeros, según informaron las autoridades aeroportuarias en ese momento. Datos ofrecidos por la web Cuba Debate refieren que desde inicios de julio del año pasado, la terminal destinada a recibir y despachar los vuelos internacionales comenzó la reparación con el montaje y puesta en funcionamiento de nuevas pasarelas panorámicas, aumento de mostradores y mejoras operativas para favorecer también el ahorro de agua, energía eléctrica, iluminación y climatización. Directivos de la instalación explicaron además que se trabajaría en la ampliación de la plataforma de la zona este para ubicar aviones de gran porte. Esfuerzos para aumentar la modernización de esta terminal y ofrecer un servicio de mayor calidad y más eficiente. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en la imagen de satélite lo más interesante en el tiempo. Resulta la banda frontal que se encuentra ya en el sudeste del Golfo de México y para mañana se hallará casi estacionaria sobre el estrecho de la Florida y también en estado de disipación e incrementará la probabilidad de lluvias en la región occidental, principalmente hacia zonas de la costa norte y el interior. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer con predominio de nublados, con chubascos y lluvias durante la madrugada y la mañana que pueden ser de forma ocasional
ocasional, principalmente hacia zonas de la costa norte y en el interior de esta región. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 22 y 24 grados Celsius. Por la tarde disminuye la probabilidad de lluvias, solo serán posibles algunas lluvias hacia zonas del interior y las temperaturas máximas estarán entre 29 y 32 grados Celsius, un poco más frescas que en días anteriores, principalmente en zonas de la costa norte. Los vientos soplarán de región nordeste hasta 20 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde estará nublado, principalmente hacia zonas del interior y de la provincia de Villa Clara y Cienfuegos, con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará nublado hacia zonas del interior con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius en la porción suroriental. Para los próximos 3 días se pronostica todavía alguna probabilidad de chubascos y lluvias en el occidente y centro del país el lunes, que irán disminuyendo a medida que avance la semana. Las temperaturas extremas se mantendrán con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos y lluvias de manera ocasional en la madrugada y la mañana en el occidente del país debido a la cercanía de una zona frontal. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El habitual espacio Sábado del Libro presentó el poemario Vías de Extinción de Antón Arrufat, Premio Nacional de Literatura, año 2000. Vías de Extinción es el título que atesora a los más recientes poemas del dramaturgo, narrador y ensayista cubano Antón Arrufat. Publicado por la editorial Letras Cubanas y galardonado con el Premio Nicolás Guillén de Poesía 2014, el volumen incluye textos que aluden a libros anteriores e inicia una etapa en la creación del autor. Del amor, la muerte, la vida, la soledad, va este cuaderno de 35 poemas escritos por Arrufat para aquellos que han aprendido a despedirse. Luego de esta presentación, el público podrá disfrutar del poemario en Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, como parte de la gira de los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén. Carla Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así despedimos esta emisión, por supuesto. Agradecemos su compañía. Un placer y mañana nos vemos.